Como detective veo muchos casos de acoso, pero ninguno como este. Fue una escena del crimen espantosa. No creí que en el peor de los escenarios hubiera ocurrido algo como esto. Sabíamos que algo andaba mal, pero no pensábamos que llegaría tan lejos. Las señales estaban ahí. Se volvió una obsesión. Ese debió ser el día más oscuro de mi carrera. Tal vez era amor, pero ciertamente era amor torcido. Fue una situación verdaderamente devastadora. Nadie debería morir de esa manera y después ser olvidado. Relaciones perversas. El 9 de septiembre de 2001, el centro de llamadas de Kutani fue inundado con varias llamadas al 911 del centro psiquiátrico. Era una situación de rehenes en donde al menos un sospechoso estaba armado. Los oficiales respondieron, establecieron un perímetro. Estaban en el proceso de entender cuál era la gravedad de la situación. En 2001, la idea de un tirador no era tan prevalente como lo es hoy. Se pensaba que era una situación de rehenes. Después llegaron los reportes del tiroteo. En total, 7 disparos se escucharon desde afuera del edificio. Se tomó la decisión de romper las puertas y entrar. Es interesante. Cuando vas a una escena del crimen, a veces hay un olor que aprendes a reconocer. Había un poco de pólvora, un poco de sangre, y podías olerlos. Sabíamos que algo malo había pasado. En ese punto de mi carrera, era la escena del crimen más trágica que había visto. Soy Tom Klaus, soy reportero para The Spokesman Review. Estaba trabajando en la oficina cubriendo una historia en 2001. Este pueblo en sí no tiene muchos crímenes. Es una comunidad relajada que no tiene grandes noticias como otros pueblos. Hay ciertos crímenes que ocurren en Coeur d'Alene que han tenido más efecto que en pueblos más grandes porque es un pueblo mucho más pequeño y afecta a todos directamente. Esta fue la noticia más grande del día para toda la comunidad. Kathleen Poston, o Kate como la conocían, era una buena madre. Sus amigos describen a Kathleen como extrovertida, una persona cálida, una persona muy amigable. ¿Ese debió ser tu tercer cumpleaños? Bueno, no fue el 21. Sí, aún no te ves como un adulto. No, en verdad no recuerdo. Parece que son 3 velas. Mi nombre es Mark Austin y soy el mayor de los 3 hijos de Kathleen. Y esta era nuestra casa en Arvada. Sí. Y esta es la cerca en donde siempre recogíamos hierba. Yo no lo hacía. No, claro que no. Lo sabíamos. Mi nombre es Abby Austin y soy la hija de Kate. Mi madre, Kathleen Gale Cruz, nació el 17 de julio de 1945. Mi mamá conoció a Stephen Austin en 1967, salieron por poco tiempo y se casaron en diciembre de ese año. Los chicos nacieron en Denver. Mark nació en 1969, Kevin nació en los 70s y yo nací en febrero de 72. Mamá creía que su trabajo era criar a sus hijos y definitivamente se lo tomaba muy en serio. Nos llevaba a actividades, nos llevaba a la iglesia y a otras cosas en las que nos involucraba. Y entonces eso requería mucho tiempo.
Mi papá tenía un horario de 9 a 5, llegaba a casa a la misma hora todos los días, mamá desayunaba en la mesa, esperaba que estuviéramos limpios en la mesa para cuando estaba listo. Era muy tradicional. Mamá nos obligaba a ir a la iglesia seguido. Había una época en la que íbamos a la iglesia como 3 días a la semana. En verdad era una gran parte de nuestra vida. Tenía 11 años cuando nos mudamos a Coeur d'Alene, mi abuela vivía ahí, y sabía que mi mamá quería estar más cerca de ella, pero también creo que estaba pasando algo con el empleo de mi papá y ellos querían tener un nuevo inicio. Creo que a muchas personas les gustaba este lugar. Es un pueblo muy pequeño. Creo que pudimos seguir siendo niños bastante tradicionales aquí. Mi hermano Mark se graduó de la escuela y fue al ejército. Mi otro hermano y yo éramos independientes. Íbamos a la escuela, teníamos trabajos y mi mamá ya no tenía que cuidarnos. Necesitaba encontrar algo que hacer, entonces empezó a buscar una universidad. Ella entró al colegio comunitario de Idaho. Ella estaba buscando establecer otro propósito en su vida, y así es como ella se convirtió en una enfermera. Fue una transición natural para ella, porque pasó de cuidar y criar a sus hijos a básicamente cuidar a sus pacientes. Eso es lo que sabía hacer. Era bastante obvio que eligiera una carrera en la cual trabajaba con personas y las ayudaba a sanar, porque es el tipo de persona que ella era. En 1992 mi mamá se graduó de la escuela de enfermería y ese mismo año mis padres se divorciaron. Estaban teniendo dificultades y lo que yo pensé fue, ustedes lo van a arreglar. No pasó mucho tiempo para que finalmente decidieran que era mejor disolver su matrimonio. Hubo muchos factores. Las cosas se estancaron definitivamente. Estaban pasando por una etapa difícil y también les afectó la edad que tenían. Creo que todas esas cosas combinadas resultaron en un divorcio que sucedió muy rápido. Parecía que habían tomado la decisión y se había acabado. Recuerdo que ella tuvo citas. Ella es una persona muy religiosa, así que era muy conservadora en todo y definitivamente quería tener una relación de manera apropiada. Creo que no la apoyamos porque nunca superamos el divorcio. Recuerdo que siempre ella que me hablaba de alguien, yo solo decía, Quería apoyarla, pero dentro no quería pensar que podía estar con alguien más que papá. Mi mamá siempre hablaba de lo mucho que disfrutaba su trabajo en el centro de cuidados. Estaba haciendo muchos contactos y algunos amigos. Definitivamente amistades con compañeros y uno se hizo un poco más prominente que otros. Kenneth Sheldon tenía 46 años cuando conoció a Kathleen, que tenía 52 en ese tiempo. Eran compañeros y se hicieron amigos. Ellos tenían mucho en común. Fueron a la misma escuela y compartían la misma profesión. Mi nombre es Beverly Ruth, soy trabajadora social y trabajé con Kathleen Seeley y Ken Sheldon. Ken era rubio, ojos azules, muy apuesto. Era asistente, un asistente de enfermería certificado. Mi mamá tenía enfermedad de Parkinson y la llevamos al centro médico. Ken venía y ayudaba a mi mamá a ir al baño, o la ayudaba a cambiar su ropa, la ayudaba a bajar para el desayuno, cosas como esa. Él era muy amable y muy cuidadoso. Creo que mi mamá disfrutaba sus interacciones y creo que era un individuo protector y él en verdad se preocupaba por ella como amiga y como compañera. No sé si había algo romántico entre ellos. Sé que él se preocupaba por ella y que ella se preocupaba por él en ese entonces. Cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? En verdad no quieren saber cómo estás, pero lo dicen por cortesía.
Ella en verdad quería escuchar cómo estabas. Se sentaba contigo y escuchaba a cualquier persona decir cualquier tipo de información que necesitara descargar y genuinamente escuchaba y se preocupaba por ti. Por los registros parece que mientras trabajaban juntos, Kenneth pensó, aquí hay alguien que es muy linda, alguien con quien conecto. Creo que empezó a pensar que ella era la mujer perfecta para él. Desafortunadamente para él, al mismo tiempo, ella empezó una relación con un hombre llamado Steven Seeley. Kate le hablaba de Steve a mamá y de acuerdo con lo que mi madre me dijo, parecía que Steve era un hombre maravilloso. Se veía feliz en esa época, creo que es lo que quería en ese tiempo. ¿Era bueno para ella? Creo que no encajaban, no. En verdad no creo que hacían buena pareja. Steve se portaba de una forma que me tenía muy preocupada. No sentía confianza en él para nada. Y no me gustaba que mis hijos estuvieran cerca de él por mucho tiempo. Pero a mi mamá le gustaba ayudar a personas que la estaban pasando mal o a alguien que no le iba muy bien. Y creo que eso se extendió a su vida personal y desafortunadamente en sus próximas relaciones. Kathleen y Steve estaban en una tienda. Kenneth llegó y le empezó a decir a Kathleen que ella necesitaba estar con él y no con Steven. Steven quería confrontar a Kenneth, decirle que dejara a Kathleen sola, en paz. Lo que pasó después de eso no fue bueno. Esto fue al final de la escuela de enfermería, porque tenía el suéter de la escuela y recuerdo que estaba emocionada por la graduación. Parece que tu madre siempre sonreía. Tenía una gran sonrisa. Siempre sonreía. Ella tenía Y su risa. Tenía una sonrisa bonita. Sí, y siempre se reía, amaba reírse. Steven Seeley tuvo una confrontación con Kenneth Sheldon. Steven le dijo a Kenneth que se alejara de ella. Kenneth le empezó a gritar a ella, no me dejes, deberías estar conmigo. No dejes que él se interponga. Fue algo muy, muy impresionante. Kathleen jaló a Steven para alejarlo de Kenneth. Kenneth lo siguió y continuó siguiéndolos hasta que entraron a su vehículo y abandonaron el área. Ella solo trataba de ser amigable y trataba de apoyarlo. Él se obsesionó completamente con ella. Ella me decía, él solo piensa que deberíamos de estar juntos, pero ni siquiera sé a qué se refiere. Ella reportó que él la estaba acosando en el trabajo y que seguía haciendo comentarios sobre cómo pensaba que deberían estar juntos. Kenneth compró una placa personalizada con el nombre de Kate A., o sea, Kathleen Austin. Supongo que Steven Seeley sentía mucha confusión, porque un hombre que trabaja con su futura esposa estaba obsesionado con ella al punto de comprarle una placa personalizada con su nombre. Steven se preguntaba si Kathleen estaba haciendo algo para alimentar la obsesión de Kenneth. Supongo que se preguntaba ¿por qué este hombre te está siguiendo? ¿Por qué cree que deberías estar con él? La policía interrogó a Kenneth y él dijo que no estaban comprometiendo la situación. Kenneth le dijo a la policía que de hecho él y Kathleen eran pareja y que ella no quería hacer enojar a su prometido, por eso ocultaba su relación.
En el centro de cuidados médicos, su jefe finalmente concretó un acuerdo en el cual Kenneth no tendría contacto con ella en el trabajo y cambiaron sus horarios para que ella y él no trabajaran en el mismo turno. Recuerdo que su horario cambió. Ellos salían y entraban por diferentes puertas y tenían diferentes descansos. Creo que ella se sintió mejor, sin embargo. Creo que ella sentía que no le creían completamente. Sintió que le daban la preferencia a él, incluso cuando ella decía me está molestando. Sintió que debieron haberlo despedido. Y no fue así. Mamá se casó con Steve Seeley. Él tenía 2 hijas. Sé que ella tenía una buena relación con la más joven y nos hablaba de ella con frecuencia. Creo que su hija la veía como una madrastra. Creo que por eso seguía comprometida con él. Para Kenneth, esto debió ser un golpe fuerte. Siempre quiso estar con Kate y ahora estaba casada con un hombre que él creía que no era bueno para ella. Él no podía verla para hablar al respecto. Esta podría ser una situación muy peligrosa para nuestra familia. Esta persona trataba de hablar con cualquiera que estuviera relacionado con mi madre, lo que incluía al exmarido, los hijos, los nietos. Kenneth Sheldon empezó a escribir una serie de cartas al hijo de Kathleen. Estas decían, tu madre necesita dejar a Steven. Mientras tanto, aparentemente había problemas entre Kathleen y Steven. Ella me contactó unas cuantas veces cuando tenían conflictos y me dijo que ellos pasaban por tiempos difíciles, que él tenía mal temperamento. Creo que su vida era muy estresante en ese punto. Mamá y Steve estaban teniendo problemas en Kate por la iglesia y fuimos amigas muy cercanas por un tiempo. Nos reuníamos cada semana con un pequeño grupo de la iglesia, leíamos la Biblia y rezábamos por los problemas de los otros y así pudimos conocernos bien. Stephen Seeley decía que tenía problemas con su temperamento y rezamos por él y rezamos por su matrimonio. Él se veía como un hombre que en verdad quería el bien de ambos. Steve escaló una montaña solo para estar con Dios y pensar en su vida. Él no quería ser un mal esposo. Mi mamá me contactó y dijo, Steve escaló una montaña y dijo que se quedaría solo. Él no va a comer, él no puede hacer nada. Y le dije, mamá, está tratando de manipularte. También estaba preocupada por sus hijos, que algo pasara y que sus hijos quedaran traumatizados. Le dije, lo entiendo, pero alguien más puede buscarlo o descubrir qué está pasando. ¿Por qué tienes que ser tú? Al final, ella fue a buscarlo, violó la orden que ella llenó. No es bueno solicitar una orden de restricción para después violarla tú misma, porque es un mensaje confuso para el juez. Pensarán que no lo tomas en serio. Creo que mi mamá era una persona tan religiosa que sentía que tenía un manto de protección. Creo que estuvo rezando, sintió que eventualmente todo estaría bien al final. No es un crimen ser insistente. Eso no es algo en lo que la policía pueda intervenir. E incluso cuando él la estaba acosando y molestando, aun cuando él había comprado placas personalizadas con su nombre, Kate A, en ellas, el juez sintió que no era suficiente. Este hombre le dijo a la corte que tenían una relación y que Kate lo había incitado. El juez dio su veredicto en la corte
Y recuerdo que Kate empezó a llorar y decía, ¿qué es lo que hice? No hice nada. Y aún así este hombre hizo que el juez creyera que tienen una relación. La policía no puede hacer mucho y no podemos hacer mucho por nuestra cuenta. Por eso las personas suelen sentirse desesperadas. Según los registros, Kathleen amaba trabajar en el centro de cuidados médicos. Sin embargo, por el enfrentamiento con Kenneth, ella fue al centro psiquiátrico de Idaho para trabajar en donde sentía que podía hacer la diferencia. Mi nombre es Mary Sperber, soy especialista en salud mental. Kathleen era mi compañera en el centro psiquiátrico, que es una unidad especial para adolescentes y niños. Tenemos niños que han sido mental, física y sexualmente abusados. Unos consumen drogas, algunos alcohol, y algunos de ellos son rebeldes, algunos son violentos, pero estamos para ayudarlos y mantenerlos a salvo. Que estén a salvo es nuestra prioridad. Cuando Kate llegó, me agradó al instante. Siempre hablábamos mucho y los niños la querían. Ella quería a los niños. Era su trabajo ideal. Estaba feliz con su trabajo. Ella quería a los niños y los niños la querían. En julio de 1999, Kenneth se estacionó en la casa de Kathleen, portando lentes. Ella lo reconoció inmediatamente como Kenneth Sheldon. Llamó a la policía, pero porque él estaba usando lentes, no creyeron que ella fuera capaz de identificarlo. Por lo tanto, no presentaron cargos. No importaba qué dijera, no importaba lo que hiciera, él no dejaba de molestarla. Yo estaba muy preocupada porque parecía que no había un modo de protegerla. Sé que Steve empezó a cargar un arma cuando las cosas se salieron de control. En este periodo, Kenneth compró un arma. Y él la sacaba antes de entrar a cada habitación de su apartamento, como si tuviera miedo de que alguien viniera por él. Tal vez tenía miedo de que la persona que lo estaba buscando era el esposo de Kathleen. Kenneth dijo que no estaba contento con las acusaciones de Kathleen. La tensión era muy alta porque alguien podía resultar herido. Lane es un pueblo bastante tranquilo en cuanto a los crímenes. Cuando llegué a este pueblo, la mayoría de los crímenes eran robos, ladrones. No es un área que sea muy violenta. No había crímenes como homicidios o violaciones. Eso era muy raro que pasara aquí. En ese tiempo, sí, una situación de rehenes era algo que nunca se había escuchado. Kathleen amaba trabajar en el centro de cuidados médicos. Sin embargo, por el enfrentamiento con Kenneth, entró a un trabajo menos agradable, pero le daba la oportunidad de estar alejada de Kenneth. Mi mamá no era la única persona que se quejaba. Creo que una razón por la que él fue despedido fue porque la molestaba, pero creo que su comportamiento en general preocupaba a las personas. Y desafortunadamente, cuando él dejó el centro de cuidados, fue inmediatamente contratado en La Crosse de Coeur d'Alene. Pueden tener comportamientos psicóticos y no siempre lo demuestran en su trabajo. A veces lo pueden ocultar, especialmente en una línea de trabajo específica como la enfermería. Él era muy efectivo en su trabajo, les agradaba a los pacientes. Conseguí trabajo como trabajadora social en el centro La Crosse. Había varias caras familiares y uno de ellos resultó ser Ken.
Había varias ayudantes trabajando ahí, pero una resaltaba del resto. Su nombre era Jewel. Kenneth se fijó en ella. La invitó a salir el 4 de julio. Le compraba regalos. Rápidamente se convirtió en una situación en la que ella estaba incómoda. Veíamos que Jewel entraba a hacer las camas y de inmediato Ken la seguía a la habitación. Y no había razón por la que él estuviera ahí. Ella salía rápidamente. Y íbamos con ella y le preguntábamos, ¿estás bien? Y ella decía, sí, estoy bien, pero aléjenlo de mí. De acuerdo con Jewel, un paciente había muerto y tenían que prepararlo. El único enfermero disponible para ayudarla era Kenneth. Fue entonces que él decidió que era hora de actuar. La empezó a besar y a tocar. La familia de la persona muerta estaba afuera en la puerta y ella no quería gritar. Le estaba besando el cuello y ella lo seguía alejando y decía, no lo hagas, no lo hagas. El comportamiento de Ken y su interacción con Jewel resultaron en cargos contra Ken por acoso y agresión. Cargos por agresión, por tocarla y besar su cuello. Ken Sheldon es un individuo perturbado. Parece que Ken Sheldon tiene grandes problemas con las relaciones amorosas y las relaciones íntimas, y claramente tiene actitudes inapropiadas basadas en una falsa percepción. Cuando encontró a alguien que en su percepción estaba dispuesta, de algún modo al tener una relación íntima con él, se encendió una llama en su interior que lo hizo fantasear, y en su mente él tenía relaciones con personas que claramente no lo querían. Después de que Jewel lo acusara, el detective pidió hablar con Ken Sheldon y al principio se resistió. Sin embargo, después, Ken Sheldon iba al departamento de policía para hablar con el detective por su cuenta. Y la conversación en la grabación fue bastante interesante desde la perspectiva psiquiátrica. Lo que muestra es que Ken Sheldon se identifica a sí mismo con las personas que son dueños del lugar, jefes y los ejecutivos. Múltiples veces en la conversación él mostró grandiosidad, en el sentido que se identifica a sí mismo como psiquiatra, que él podía dar medicamentos como un médico, y él también sentía que quien lo acariciaba era Jewel, y esa es sin duda una gran diferencia en los eventos. Y puede identificar fuertes pensamientos narcisistas en él. El fiscal llamó a muchos de mis compañeros y dijo, ¿estarían dispuestos a testificar todo lo que vieron, lo que escucharon? Y la mayoría del edificio dijo sí. Él fue condenado y le dieron 30 días. Jewel dijo que tenía miedo de verlo cuando saliera, así que renunció. Se mudó a Washington para que cuando saliera no la pudiera encontrar. Entonces Ken terminó poniendo su atención con Kate. Él trabajaba al otro lado de la calle de donde ella estaba. Desde ahí veías en dónde se estacionaba Kate y a dónde trabajaba. Y no hay nada que pueda hacer porque ahí trabajaba. Él no estaba haciendo nada malo en ese momento. No lo puedes arrestar. Él fue bastante listo. Ella sabía que él trabajaba ahí y eso la estresaba, es lo que sé. Ella estaba consciente y no sabía qué hacer al respecto. Puedes decir que el acosador está ahí, pero la policía no hará nada porque aún no ha hecho nada malo. No ha hecho nada que te lastime. Ken encontraba un modo de seguirla a donde fuera. Kate me dijo que estaba afuera del supermercado y él llegó a toda velocidad y casi la golpea. Después de ese incidente, Kathleen presentó más cargos por acoso contra Kenneth. Ella aseguró que él la seguía intencional y maliciosamente, a donde fuera. La queja decía que su manera de conducir
comprometió la seguridad de Kate y su propiedad. Desafortunadamente, el acoso no era prioridad. Todo era muy diferente en 2001. El tribunal no solía escuchar a una víctima femenina. En el área donde vivimos no había lugares a donde ella pudiera acudir. No recuerdo algún lugar al que pudieras ir si eras una víctima. No había nada para esa situación. Podía contactar a la policía y pedir una orden de protección. Esas eran las únicas opciones que tenía disponibles. La queja de Kathleen contra Kenneth sería rechazada, y en cambio extendieron su libertad condicional hasta 2002. Pero él nunca la cumpliría. En el condado de Kootenai fuimos inundados con varias llamadas. Todas reportaban lo mismo. El incidente ocurrió la tarde del domingo. Los oficiales establecieron un perímetro, pero en ese tiempo, especialmente en un pueblo como Coeur d'Alene, una situación como esta no era algo común. Nunca había pasado. Pasaron de dar multas a una situación de rehenes. Fue una pesadilla para esos policías. Todo lo que sabían es que había un tirador con un rehén en una instalación que tiene más de 3 docenas de niños en el centro psiquiátrico. Toma tiempo para que el equipo SWAT llegue, preparen su equipo, preparen las armas y después lleguen a la escena de un modo en donde están seguros que su posición y su conocimiento ayudarán a evacuar a las personas. No creí que en el peor de los casos hubiera ocurrido algo como esto. El 9 de septiembre de 2001, Kathleen Seeley llegó a su turno vespertino en el centro psiquiátrico de Idaho, justo como lo había hecho muchas otras veces. Ella llegó al trabajo a las 2 en punto y estacionó su auto. Era su rutina diaria, llegar después de la comida, terminar su turno y regresar a casa. Ese día se convirtió en una horrible pesadilla. Había un auto rentado en la entrada. Ella nunca había visto ese auto antes, pero sí conocía a la persona dentro de él. Era Kenneth Sheldon. La estaba esperando. Ella estaba a unos metros de donde él estaba, pero no lo podía ver por la manera en la que él tenía reclinado el asiento. La instalación está cerrada y nadie pasa por esas puertas a menos que sepamos quiénes son. Cuando Kate vino al trabajo, me preguntó si podía abrir la puerta para que pudiera entrar. Cuando bajé para abrir la puerta y ella entró, un tipo llegó corriendo detrás de ella y la empujó por la puerta. Lo primero que pensé fue, ¿ese es el hijo de Kate? ¿Por qué haría eso? Pero la primera cosa que ella me dijo fue, Mary, es mi acosador, llama a la policía. Fui por ayuda y cuando regresé con Kurt, que era el terapista, Kurt le dijo, señor, no puede estar aquí, va a tener que salir. Y él dijo no. Entonces él sacó su arma de la funda y nos apuntó a Kurt, a mí y a Kate, y dijo, no voy a salir. No sé sobre Kurt, pero yo estaba muy asustada. Solo podía pensar, creo que hoy voy a morir. La nueva temporada de remodelaciones con celebridades está aquí. Cuando sacó el arma, Kurt le preguntó al tirador si al menos podía sacar a todos los niños que estaban en las instalaciones a esa hora. Inmediatamente el tirador se lo permitió. Evacuaron a todos los niños hacia el área del gimnasio. Creo que en ese momento no les habían dicho a los niños lo que estaba pasando. Yo les decía, bien niños, caminen rápido, sigan caminando, vamos, y fueron muy obedientes para mantenerse en línea recta y caminar por los pasillos tan rápido como podían. Los dejé en el gimnasio y le pregunté al chico de la cocina si se podía quedar con los niños. Cuando regresé, él
tirador seguía apuntando con el arma. Y pensé, en verdad necesito pedir ayuda. Y salí corriendo por el pasillo, pero no había nada que pudiera hacer. Digo, no podía hacer que se fuera. Cuando los niños estaban en el pasillo, Kathleen estaba hablando con Kenneth. Tenía que saber que la ponía en peligro. Ella hacía todo lo que podía para calmar la situación, trataba de calmarlo. Entonces, escuché a Kate decir, si vas a dispararme. Nunca la escuché terminar. Fue todo lo que escuché. Los oficiales establecieron un perímetro y trataron de obtener cualquier tipo de información de las personas que se hallan adentro. A las 2:39 p.m. se reportaron disparos. 1 disparo, 3 disparos, 4 disparos. En total, 7 disparos se escucharon desde afuera del edificio. Me asusté. Yo sospechaba que algo muy malo había pasado. Los oficiales sacaron a tantas personas del edificio como pudieron. Pudieron evacuar a los niños en el gimnasio y a los miembros del personal. Pero el área en donde estaban Kathleen y Kenneth aún seguía cerrada. Entonces los oficiales regresaron a sus posiciones para mantener el perímetro. Yo estaba en casa con mis hijos. Los niños estaban listos para regresar a la escuela. Estaban muy emocionados y querían ver a su abuela. Y yo la llamé varias veces para decirle, mamá, llámame, vamos a desayunar. Porque sabía que la había pasado mal una semana antes, entonces quería pasar tiempo con ella. No pude contactarla, no respondía a su teléfono y la llamé varias veces. Vimos en las noticias que había problemas en donde ella trabajaba y dije, es mi mamá, sé que es ella. Steve Seeley estaba regresando a casa y vio a la policía fuera del hospital y sabía que Kate entraba a trabajar a esa hora. Entonces se estacionó. La policía le dijo que Kate estaba ahí y quién estaba con ella. Así que Steve estuvo ahí por 3 horas. Sabía lo que estaba pasando. No había comunicación con el edificio y no había información adicional sobre la actividad del tirador. Finalmente se decidió romper las puertas y entrar. El equipo está listo para entrar. 10:32. Los oficiales encontraron 2 cuerpos en el suelo del pasillo. Después descubrimos que un disparo a la cadera de Kate rebotó en su pelvis y dañó una arteria importante, y eso causó que ella muriera en minutos. El arma estaba al lado de su cuerpo donde él había muerto. Era claro por la posición de los cuerpos que él le había disparado varias veces. Después de matarla, apuntó hacia él mismo. Las fotografías de la escena muestran el trágico final de una pareja que nunca estaría unida, solo en la mente del atacante. Y de un modo extraño, era la única manera en la que él podía estar con ella. El final violento de una pesadilla interminable. La policía dice que Ken Sheldon mató a la única persona que no podía sacar de su mente, Kate Seeley, de 56 años. No debió haber pasado. Todos sabían que ese hombre era peligroso, pero no lo detuvieron. Vi que 2 patrullas se estacionaron y sabía. Dije, es mi mamá murió. Les dije, ¿dónde está mi mamá? Y él dijo, se fue. Yo estaba afuera cortando el pasto y recuerdo que mi esposa corrió a la puerta. Me estaba gritando. Dijo, tienes que venir, tu papá está al teléfono. Acaba de pasar algo malo. Mi papá dijo, ese payaso mató a tu madre. Y le dije, ¿de qué estás hablando, papá? Y mi papá estaba llorando
trataba de decirme las cosas de nuevo y dije, papá, ¿estás diciendo que mamá murió? Dijo, sí, ese payaso mató a tu madre. Honestamente pensé que era su segundo esposo. Estuvimos con Steve esa noche. Estaba destrozado. Amaba a Kate, pero no sabía cómo hacerlo. Y debió hacerlo mejor, pero pagó por todo en esas 3 horas. No lo entiendo. Lo siento. El asesinato de Kathleen Seeley fue la noticia más grande que tuvimos en esa época. Hasta que pasó esto. Y dominó todas las noticias. 2 días después, el 9/11 pasó. Prendimos el televisor y vimos las torres y no podía creerlo hasta que pasó esto. La gerente llegó a mi oficina y empezó a llorar. Pensé que había escuchado lo que le pasó a nuestra familia. Pero dijo, ¿pueden creerlo? Un avión se estrelló en las torres del World Trade Center. Y dije, ¿qué? La atención de los medios, la atención que debió recibir la señora Seeley y su caso fueron absorbidos por la tragedia del 9/11. Era hora de compartir su historia. Debió haberse contado hace años. Estoy agradecida que se cuente ahora. Nadie debería morir de esa manera y después ser olvidado. Sí, aquí está. Yo vengo al menos una vez al año. Sí, yo no vengo, no la visito por todos estos malos recuerdos. Es extraño que físicamente esté aquí, pero eso es reconfortante de algún modo, pero creo que sigue siendo un recuerdo oscuro, supongo. Se pudo evitar desde mi perspectiva, no tenía que pasar y por eso fue una situación demasiado devastadora. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.